¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual, bueno, vamos a tratar de reflexionar, como siempre le digo, a dónde está el fondo o el kit de la cuestión de nuestros inconvenientes, ¿no? A nivel económico, que se mezclan con la política y tienen que ver también con nuestro país o el sistema que tenemos, ¿no? Donde, bueno, lamentablemente nos toca, yo creo que estamos en un tiempo de cambio, ¿no? Y ese tiempo de cambio es, creo, fundamentalmente es lo que ha permitido o que va a permitir, ¿no? La tecnología en los próximos años. Yo creo que estamos en un momento bastante interesante de la historia en la cual los procesos políticos sufren constantes crisis y no permiten el crecimiento, por lo menos vemos que más allá de la sucesión de los diferentes partidos políticos dentro de los gobiernos, no vemos una solución certera, definitiva, que nos permita pensar en un futuro mucho más promisorio. Creo que estamos atados a ciertas cuestiones y creo que, bueno, el punto que yo voy a tocar hoy en día es justamente un punto en el cual la pelea política este, se da no tanto en la dialéctica ideológica, es decir, en ese ir y venir de las ideas, sino que se da en otro punto, ¿no? En otro punto porque en definitiva lo que tienen o conceptualmente lo que define a un punto, a una izquierda o a una derecha, son la forma en que supuestamente van a distribuir el dinero. Es decir, después tenemos las políticas sociales, en fin. Pero creo que hay que tratar de esquematizarlo y bueno, lo vamos a tratar de hacer. Vamos a ver. Dos puntos fundamentales. Vamos a poner el Banco Central. Yo siempre les digo exactamente lo mismo, ¿no? Eh, a partir de aquí es donde todo empieza, al menos para dentro del país, ¿no? Después, claro, obviamente, cuando nosotros nos empezamos a manejar a nivel macro, es decir, en la importación y exportación de productos, ya es un poco que desaparece porque tenemos que estar atentos a la balanza comercial para ver cuántos dólares podemos adquirir, porque por el momento la moneda de intercambio a nivel global es el dólar. Por el momento, digo, porque se están viendo muchos cambios en el mundo. Hay países que han dejado de lado al dólar. Ahora están comerciando entre países con sus propias monedas. En fin, una serie de cambios. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es cómo estas cuestiones afectan al común de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a poner acá al poder político. Este va a ser el poder político. Vamos a poner otro color al poder político. Este, Vamos a poner el rojo, puede ser. Buena idea. Vamos a ir con el rojo. Este va a ser el poder político, ¿no? El poder político. Y acá tenemos el Banco Central de la República Argentina, que según dicen, ¿sí? Por ley, bla, 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 bla. Es decir, este banco es supuestamente es independiente, es totalmente independiente de el poder ejecutivo, es decir, del poder político. Que esto es una gran mentira, vamos a decirlo de verdad. En realidad, lo que sucede siempre es que, como sabemos, al presidente del Banco Central lo elige el presidente. Si no me equivoco, si me equivoqué, corríjanme por favor. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, tenemos que, cuando desde el Poder Ejecutivo o desde donde fuere, todos los actores políticos en definitiva, terminan siendo esclavos de estas cuestiones porque sucede que necesitan para el gasto público, un gasto público que es exorbitantemente enorme en Argentina. Ustedes me dirán, bueno, pero las grandes empresas, en fin, sí, bueno, toda una discusión que hay que darla en contexto bastante más amplio, ¿no? Lo vamos a ver en un pequeño, en micro, en sistema micro, cosa de poder entenderlo. Entonces, claro, vemos que hay que pagar cuentas, todo eso. Bueno, ¿qué sucede? Acá tenemos que empezamos a generar divisas para poder pagar todo esto. Pero claro, la generación de divisas a su vez generan inflación. Es decir, el Banco Central no es más que una herramienta que utilizan nuestros políticos para poder sustentar sus políticas de Estado
que, bueno, lamentablemente siempre nos llevan a que los argentinos vivamos en constante inflación, consecuencia de la emisión descontrolada, el gasto público descontrolado, en fin, una serie de cuestiones que hay que analizarlas y que lamentablemente, como le digo, es una herramienta de simplemente de los políticos para poder. Entonces vemos que lamentablemente esto no genera ningún valor. Este dinero que está acá, no hay una contrapartida, porque en general esto va a pagar, por decirle, la deuda interna, no la deuda externa, deuda interna del país, va a pagar sueldos. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero el sueldo genera consumo. Sí, genera consumo, pero ahí se termina la historia. Sí, bueno, pero la cadena de valor no. Bueno, ¿qué más? Van a pagar, bueno, la cantidad de empleos públicos que tiene, o la cantidad de políticos que existen en ministerios y ministerios y ministerios. Y acá en este punto, obviamente, que cuando uno se pone a pensar, aparece Javier Milei y te dice, bueno, no, nosotros vamos a desaparecer el Banco Central. Bueno, qué buena idea que tiene Milei. La verdad que en cierta medida es cierto. Sí, sería ideal. Claro, pero nos dice, bueno, pero yo le voy a poner, voy a dolarizar la economía. Bueno, ya ahí ya empezamos con otro problema, es decir, dolarizar nuestra economía, es decir, atar. Mire, este es un grave problema que hoy está teniendo gran parte de los países del mundo, es decir, hay gente que se está tratando de desvincular justamente de esta moneda, o que ya se ha desvinculado, porque no quieren depender de un banco central extranjero. En Europa hay una gran discusión respecto de si el Banco Central Europeo le tiene que seguir mandando plata a todos los países o lo utilizan como medio de presión cuando las políticas de determinados países no les gustan. Bueno, esto se usa políticamente, el Banco Central, en el caso de Argentina, también se usa como un medio para hacer política. Lamentablemente, ¿no? Entonces, decimos que este es el verdadero problema que tenemos, ¿sí? En gran parte se debe a eso, ¿no? Porque no hay una generación de valor, hay un gasto totalmente innecesario, hay una generación de inflación, hay un empobrecimiento. Bueno, seguimos. La inflación, ¿qué hace? A la empresa, supongamos a una empresa que se dedica a fabricar lo que sea, ¿no? Si esta empresa tiene que importar algún tipo de producto para poder fabricar el producto finalizado, es decir, el producto final, es un grave problema para esta empresa porque se les suben los costos de producción. Estos costos de producción, ¿qué pasa? Se ven reflejados, ¿sí? ¿Están reflejados en qué? En que la gente va a pensar dos veces en adquirir ese producto porque está más caro. Esta empresa puede llegar a empezar a vender menos, puede ofertar menos, puede tener problemas laborales con sus empleados. Tiene que sacar un crédito. Generalmente cuando hay estos problemas es muy difícil que se endeuden las empresas. ¿Qué sucede? Esta inflación está matando a esta empresa. Acá hay gente que va a perder su trabajo, va a generar un conflicto social muy grande, familias que van a tener problemas. Esto es lo que ha sucedido durante toda la historia argentina, ¿no? Entonces, bueno, vemos que muchas veces sucede que cuando esta empresa quiebra la tienen que vender a la mitad de precio o menos. ¿Y quiénes la compran? Las compran los amigos de los políticos, ¿sí? Que pueden conseguir un préstamo, no sé si al Banco Central, pero sí a diferentes bancos, que a su vez el Banco Central les da liquidez, y terminan haciéndose con esta empresa. ¿Me entienden? Esto es lo que genera esta cuestión centralizada de Banco Central, que lamentablemente tiene una predominancia muy grande en materia política y económica. Esto es lo que genera los grandes desastres en los países, ¿no? Esto es lo que genera pobreza en los países. Obviamente que bien utilizado tendríamos mucha ventaja, pero lamentablemente esto no sucede. Es decir, acá la fabricación de dinero es infinita. ¿Me entienden? Es decir, y como es infinita, Argentina desde el año 92 al 2022, en 30 años,
acumulado una inflación del 20.000%. Si no me creen, vayan a la calculadora de inflación, búsquenla en Google y ahí van a poder encontrar y van a poder sacar la inflación mes por mes y ahí se van a dar cuenta de que han sido todos los partidos políticos los que han utilizado este instrumento que dicen que es independiente, que en realidad no lo es. Y esto es lo que esta generación infinita de papel, moneda, es lo que ha generado inflación y genera pobreza a nivel mundial. No solamente en Argentina, se está produciendo actualmente en todo el mundo. Por lo que fuere, el motivo que fuere, pero todos sabemos y todo el mundo sabe que esto es la mayor generación de pobreza. Yo no entiendo cuál es el motivo que tienen los políticos en continuar generando esto. Yo entiendo que quizás algunos de sus amigos y ellos mismos se van a volver multimillonarios, pero no van a poder vivir en un país en el cual va a haber una violencia extrema, porque obviamente va a haber delincuencia, se generan costos muy altos en esta materia, y es esto. Este es el grave problema que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque es una vía indirecta totalmente, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo muchas veces le digo, no, bueno, lo que nosotros deberíamos hacer es irnos, porque, bueno, yo lo que he logrado estudiar y leer un poco sobre lo que es Bitcoin, que es una moneda totalmente descentralizada, que no depende de ningún país, que no tiene ninguna religión, que no tiene ninguna ideología, no es ni de derecha ni de izquierda. Bueno, en este caso con el Banco Central tampoco importa, porque si sube uno de derecha o sube uno de izquierda, es exactamente lo mismo porque usan esta herramienta, ¿sí?, a su antojo. Entonces, usar esta herramienta que tienen todos los países es el arma de pobreza más importante que tienen los políticos y también, bueno, últimamente lo han empezado a utilizar como una forma de disuasoria de aquellos que piensan distinto, en fin, ¿no? Vemos cómo ese despotismo o esas ideologías retrógradas que en algún momento tanto mal le hicieron al mundo, empiezan a aparecer cuando los políticos se ven en problemas, ¿no? Entonces, bueno, creo que por allí preguntarnos sobre lo que es Bitcoin, lo que es como criptomoneda, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, nos debería interesar un poco más. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado este video. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, así somos más, denle like, compártanlo con sus amigos, así tenemos tiempo para charlar sobre estos temas que son bastante importantes. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.